manuscrito dividimos la sangre en dos partes. Una sangre celular y una parte celular y una parte líquida. La parte celular no puede pasar por esta método. ¿Qué pasa? La parte líquida, el plasma. Entonces, en este plasma, ¿qué va a arrastrar? ¿Qué va a entrar? ¿Qué estamos midiendo ahora en el plasma? ¿Qué hemos medido en el plasma, en la práctica anterior? ¿Qué analistas hemos hecho? ¿Y qué te ha tocado? Glucosa. Entonces la glucosa va a pasar. Las proteínas, aquí dice que no puede, ¿por qué? Por la carga, porque ellos también son negativos y se van a repeler. No, la proteína no va a poder. ¿Qué hemos hecho? La albúmina. La albúmina tampoco puede entrar porque es una molécula grande, es una proteína transportadora. Tampoco puede entrar. ¿Pero qué sí puede entrar? La urina. Es una molécula. No es una macromolécula. Es una molécula pequeña, como la hemos visto allá. Apenas tiene 2 nitrógenos, un carbón, un oxígeno y 4 hidrógenos. Es una molécula chiquitita. Entonces, esa sí puede pasar. ¿Ya? Entonces, cuando ya por aquí ha pasado, digamos que nosotros tenemos, o sea, un perro de 10 kilos, más o menos 1000 ml de sangre por minuto, da vuelta en su cuerpo. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, 1 litro. De nosotros 7 litros, ¿no ves? ¿Cuántos litros de sangre tenemos? 5. 7, 6, depende. Yo que soy chiquitita, voy a tener poquitos. Son más grandes, van a tener mucho. ¿Ya? A eso se refiere. Ustedes saben que es un gasto cardíaco, ¿no? Averigüen en la IA si no saben. La IA les va a ayudar. Entonces, dice, va a pasar solo el 50%. Del total, que era 1 litro, en sí, ¿cuánto realmente va a ingresar? 125 ml por minuto. Chicos, esa es la depuración. Entonces, cuando yo hago la creatinina, etcétera, cuando mido en orina y mido en sangre, ¿cuánto me tiene que salir? Lo correcto de ese perro de 10 kilogramos debería ser 125 ml por minuto. Ahora, en nosotros los humanos también se calcula de esa manera y resulta que de nosotros dice que es de 70 a 120 ml por minuto. Si yo entro en ese rango, mi glomérulo está filtrando muy bien. No tengo problema de nada. Pero si me sale más bajito, quiere decir que no estamos filtrando. ¿Qué va a afectar? La cantidad de agua. O sea, la cantidad de agua. No tomo agua, mi filtración va a bajar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es como hacer trabajar a un motor sin gasolina. ¿Ves? Nosotros, los motores también necesitan agua, ¿no ves? Nosotros necesitamos agua específica. Ahora dice, una vez que entran los elementos, dice, a este nivel, ¿qué se llamaba esta parte de la nefrona? Túbulo proximal, ¿no ves? En este tubo proximal se va a reabsorber el agua. De todo el agua, del 100% que ha entrado, el 65% en ese lugar vuelve al torrente sanguíneo. Porque solo se va a eliminar la cantidad extra que nosotros colocamos. Me pongo 1 litro, yo en el día tengo que eliminar 1 litro. No es que tomas 1 litro y al tiro sacas el litro, ¿no ves? No, sino durante el día tiene que eliminarse 1 litro, 1,5 litros, de acuerdo a la cantidad que yo he tomado. También se va a reabsorber el bicarbonato, el sodio, el cloro, pero lo más importante, pregunta de examen, el 100% de la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal. Y si algún aminoácido ha logrado pasar porque tenía carga positiva, ¿se acuerdan? ¿No ven que los aminoácidos tienen cargas? Si tiene carga positiva y pasa, lo va a volver a reabsorber aquí en el túbulo proximal. Luego en la asa de Henle
va a reabsorberse el 10% de agua que queda. Y luego en el túbulo distal el 25%, pero en la parte gruesa, ¿no? Y aquí también se va a reabsorber el potasio, el sodio y el calcio y el magnesio. Aquí está la mácula densa, ¿ves? Que la mácula densa va a detectar la concentración del sodio. Si está bajo, va a activar el proceso de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ves? Luego, aquí se van a, algunos elementos van a volver a ingresar, otros van a salir, y aquí se va a producir la filtración del orina. Entonces, de los 120 ml por minuto que han pasado por aquí, que es la filtración glomerular, ¿cuánto de agua se ha producido en un minuto? ¿Cuánto de orina? A ver, 1 ml haremos por 24, sería, ¿no? Horas. 24 por 60. 24 horas, ¿cuántos minutos tienes? 24 por 60, ¿cuántos son? 440. 1,5 litros más o menos. Entonces, ¿cuántos ml tendríamos que tener? Si es 1 ml por minuto al día, 1440 de alguien que su filtrado ha sido 120 ml por minuto. ¿Está entendido? Entonces, de todo esto que pasa por aquí, casi el 99% se vuelve a reabsorber. Y solo sale 1 ml por minuto más todo lo que no nos va a servir en el cuerpo. Ahí, ¿quién está principalmente? La creatinina y la urea. Por eso esos son los indicadores más importantes del funcionamiento de las nefronas. En esta imagen, esto es fisiología. Ustedes esto lo han llevado con mucho detalle, simplemente es un recordatorio, ¿ya? Fíjense, este es el torrente sanguíneo, ¿sí? Esta es la parte del túbulo proximal, lo que hemos visto que se absorbe el 100% de glucosa, ¿no ve? Entonces dice, en la primera mitad del túbulo proximal, porque esto es la luz, es el hueco, y aquí está, siempre hay células, ¿no ve? Porque es como un tubo y esta parte son las células, ¿verdad? Entonces, esa célula se va a llamar célula tubular. Aquí está la glucosa. La glucosa va a salir, fíjense, a través, por un dintel, que es una especie de un canalículo, va a llegar a la célula y va a salir y va a volver, ¿dónde? A la glucosa. Y también los aminoácidos. ¿Cuánto? El 100%. Entonces, del túbulo proximal, en resumen, ¿qué cosas nosotros vamos a reabsorber? Glucosa, aminoácido, potasio, sodio, agua y cloro. Pregunta de examen. ¿Qué se reabsorbe en el túbulo proximal? Glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, agua y cloro. ¿Qué se reabsorbe en el túbulo proximal? ¿Qué elementos? ¿De cómo ha nacido la idea de fundar la sociedad? Puta, no sé. No eres una de las fundadoras. Parezco. Sí, ya. Solo soy una integrante, pero antes te preocupes. Al año, el BC, la BC dio la directiva. ¿Y quiénes son de la dirección? Ahorita están 2 chicas de séptimo. ¿Con lentes flaquitas? Una es Andrea, y la otra no me acuerdo. Nancy. Pensé que era la verde. Entonces, esto es la parte del túbulo, ¿no ve? Fíjense que cada uno tiene un proceso. Y fíjense que para el sodio y potasio necesitamos energía, que es el adenosín-trifosfato, ¿no? Ahora, entre célula y célula también puede pasar el sodio, el cloro y el
agua, pero en menor concentración entra mayor. Pero lo más importante, ¿qué concentración de agua, qué porcentaje de agua se reabsorberá en el túbulo proximal? 65%. 65%, o sea, el mayor porcentaje. Entonces, el túbulo proximal tiene que ser la estructura que mejor se conserve de una mejor. Por ejemplo, a veces ocurre esto. Para saber si un paciente es diabético, nunca ustedes ven el examen general de orina y digan glucosa positiva, paciente diabético. Ya ha pasado el umbral renal. El umbral renal en el perro está entre 160 y 180, ¿no? En el gato está hasta 200, 220, depende de la temperatura. Entonces, de nosotros los humanos, es bien parecido a ustedes. De nosotros es 180 el nivel. Quiere decir, si yo encuentro glucosa en orina, indirectamente yo digo, ya ha pasado el umbral renal. O sea, este animal tiene 200, 300 de glucosa, por eso he encontrado glucosa en orina. ¿Sí? Ya es un problema del paciente diabético, porque ya es alto el valor, ¿no ves? Ahora, a veces ocurre así. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo explicarían eso? Resulta que la concentración de glucosa en sangre es 90. Está dentro del valor de referencia. De 100 a 120. 90, perdón, de 70 a 120. A 110, de 70 a 110. 90 es un valor normal, ¿no? Y encuentro glucosa en orina. ¿Qué es? El paciente por eso es que siempre se debe, cuando ustedes encuentren glucosa en orina, de manera inmediata tiene que indicarse la glucosa en sangre. Y si el médico no ha pedido, que no es correcto, debería pedir siempre glucosa en sangre y en orina. Si es sospecha de un paciente diabético, ¿qué haríamos si el laboratorio te reporta a ti? Glucosa normal en sangre y positivo en orina. ¿Qué dirían? ¿El laboratorio no sirve? No, que puede ser un paciente con indicios de diabetes, tal vez porque la glucosa se supone que se reabsorbe al 100%. Sí, pero y para que pase a orina tiene que haber 180. Y es normal, y hay en orina. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que genéticamente escuchen esto. Esto es lo que no funciona. Quiere decir, pasa la glucosa, ese dintel debería absorber todo, ¿no? Sí. No lo absorbe. Porque hay una alteración al nivel del receptor de glucosa para que pase al torrente sanguíneo. Cuidado, ustedes se apresuran y digan, el laboratorio no sirve, usted le ha debido llevar otra muestra de orina, su frasquito seguro tenía mermelada. Para eso pasan estas cosas en fisiología, para entender este proceso. Seguro en fisiología les han hablado con mucho detalle de esta partecita, ¿no? O pueden leer ustedes en su libro de Cunningham. Cunningham es un libro resumen del libro de Galton. Si ustedes ven en su referencia de Cunningham, dice libro de Galton, ¿no? Yo me he criado con Galton, ustedes se han criado con Cunningham. Cuidado, estén leyendo manualitos, ¿no? Porque para anatomía y para fisiología ustedes tienen que tener su biblioteca. Ustedes son los médicos, ¿no? Ustedes son los que tienen la última palabra. Entonces, no se olviden que esos casos ha ocurrido donde en orina positivo y en sangre normal. Y aquí hemos dicho, no debería haber glucosa en orina, no debería haber, porque para que haya, el paciente tendría que tener arriba de 180 su glucosa en sangre. Por eso se llama umbral renal. Ahora van a leer, anótense ahí, van a leer el Maxim en la parte de riñón, da los valores del umbral renal por especie. Les voy a preguntar en su examen parcial. ¿Cuál es el umbral renal de la vaca, del perro, del gato? Y les da. Ustedes van a empezar a ver, ¿ya?
el umbral renal se supone que de los animales renales va a ser mucho más bajo, ¿no? Porque su valor de referencia en suelo, ¿cuánto es de un animal rumiante? De 40 a 60. ¿Cuánto es en un animal poligástrico, como el perro, el cerdo? Más o menos de 70, 60 a 100. Fíjense que el valor es diferente, ¿no? Ahora, ¿por qué es diferente, chicos? ¿Por qué en el rumiante el valor de glucosa es más bajito y en el animal monogástrico como nosotros es más alto la glucosa en sangre? Tal vez porque al ser un animal poligástrico, los rumiantes pueden reabsorber con más facilidad la glucosa, mientras que en el monogástrico va a ser más dificultosa. Casi más o menos de rumiante. Porque un animal consume más carbohidratos en la carne, al ser igual comida de sitio, y además, en cambio, el poligástrico solo consume vegetales. Metabolismo de la rumia, eficiencia química. ¿Qué pasa? La vaca, nosotros por ejemplo consumimos fibra, ¿no ves? Consumimos lechuga. Esa lechuga, cero energía para nosotros. Como va a entrar, va a salir, ¿no? ¿Para qué sirve? Para filtrar el alimento, para darle agua, etc. Para eso, que es buenísimo consumir. Pero la vaca consume más fibra que otra cosa. Una vaca lechera se le da fibra y se le da alimento concentrado. En la fibra, el carbohidrato está en forma de celulosa. Para nosotros, los animales monogástricos, no tenemos la capacidad de convertir esa celulosa en energía. O sea, nosotros lo que convertimos en energía es el carbohidrato que está a base de alimento. ¿No ves? Está en el maíz, en el arroz, en la papa, en el fideo, etc. Los animales poligástricos tienen 4 compartimentos en lugar de la vaca, ¿no? Uno se llama verdadero estómago, que es como el nuestro. El resto, el rumen, ¿qué tiene en el rumen? Tiene varios microorganismos, ¿no? Tienen bacterias, tienen protozoarios, tienen honguitos, tienen todos esos, levaduras en el rumen. Entonces, cuando la vaca come la celulosa, que es el forraje, va a entrar al rumen. Y estos microorganismos, esa celulosa, porque la celulosa tiene enlace beta y el almidón tiene enlace alfa. Entonces el alfa nosotros podemos convertirlo en energía porque tenemos en la boca alfa milasa. En el páncreas tenemos alfa milasa pancreática. Entonces se va a romper y la glucosa lo va a meter a la célula en energía. Pero si a mí yo como una lechuga, también es un carbohidrato, pero está en forma de celulosa y está con enlace beta. Yo no tengo amilasa beta, yo tengo alfa. Entonces no voy a poder romper, el tubo entra, va a salir. Pero en el rumen, ese carbohidrato con enlace beta, porque también es glucosa la célula, solo que el enlace no es alfa, sino es beta. Entonces, al ser beta, nosotros no tenemos la capacidad de degradarlo, mi cuerpo, ni siquiera la vaca tiene la capacidad de degradar. Pero ¿quién sí puede romper ese enlace beta? Los microorganismos, como ser las bacterias, los protozoarios. ¿Dónde están? En el rumen. Entonces, ese microorganismo va a agarrar esta celulosa, lo va a partir en chiquitito y él sí va a poder partir ese carbono que es 6,2,2,2,2. Por eso se llama acetato, proteinato, butirato, que también deriva de la bioquímica. Y resulta que el acetato se va a juntar en 3 y se va a convertir otra vez en glucosa. Ahora sí, esa glucosa no va a tener enlace ni alfa ni beta, sino va a ser glucosa ya dispuesta para producirse energía en el rumiante. Entonces, fíjense cuántos pasos ha tenido que hacer. Por eso es que la concentración de glucosa es bajita. Y una vez que esa concentración de glucosa ya puede, ahora sí va a ir al verdadero estómago y va a pasar a poder.
¿Han entendido? Es el proceso largo de convertir la celulosa en energía disponible gracias a los microorganismos, hace que la concentración de glucosa en las vacas sea más baja, ¿no? Y genéticamente está predispuesto. Esta partecita de aquí va a ser, de ellos va a ser mucho más bajo. Quiero que lo lean, ¿ya? Van a leer, está en Maxim. No es como de nosotros el umbral renal 180. De ellos es más bajito. ¿Será la tesista? ¿Qué pasa, señorita? Me tengo que apurar, ya llegaron. 10 minutitos más y yo termino. ¿Te puedes sentar, perdón? Ándate a tu computadora. Así. Y en la segunda mitad, fíjense, vean que ahí está la cantidad de agua que se va a reabsorber, el 65%, ¿ya? Entonces no se olviden, chicos, nunca a la ligera echen la culpa a alguien. Primero, ustedes estén seguros de su conocimiento en explicar y recién van a decir que la glucosa puede que se encuentre en la orina del paciente y que no sea diabético. Pero el problema estaría a este nivel. Generalmente no viven, ¿no? Porque tener esa deficiencia, no tener azúcar disponible para que vaya al cerebro es muerte, ¿no? Porque sin azúcar, el cerebro y el glóbulo rojo no viven. Solo esas dos células, solo ese carbohidrato necesitan para sobrevivir. Si no, puede haber proteína, puede haber lípido, puede haber mineral, no le sirve. A él para energía solo le sirve la glucosa, ¿ya? Esto es el túbulo proximal, aquí que quería mostrarles. Aquí habla del sodio y del bicarbonato. El bicarbonato es importante para mantener ese pH de 7.34 que tiene que estar en forma equilibrada. Si sube, es alcalosis. Si baja, es acidosis. Nadie puede vivir en acidosis y alcalosis. Nosotros estamos en una parte neutra. Ese es uno de sus seminarios. Vamos a ver quién da. De acuerdo a sus notas, les voy a repartir su seminario. ¿Ya? Esta en la parte tubular, si hay sales biliares, oxalato, urato, catecolaminas, algunos antibióticos, etcétera, por el túbulo proximal nada se reabsorbe de eso. Los otros sí se reabsorben, ¿ya? Y volvemos a nuestro dibujito. ¿Dónde era? Aquí, ¿ya? Entonces, algo que quisiera que averigüen, pero más por conocimiento y para utilizar criterios, es lo siguiente. La sangre total representa el 80% del peso total del cuerpo, ¿sí? Digamos aquí, ¿cuánto pesas? 63. Ya, ¿cuál sería el 8% de 63? 5,5 más o menos, ¿no? No sé cuánto es. 5,04. 5 litros. Él tiene 5 litros de sangre. Entonces, es una forma de que ustedes pueden sacar qué cantidad de sangre tiene su animal, pesando. ¿Cuánto pesa? Aproximadamente el 8% es el total de su sangre, ¿ya? Entonces, y otro dato que es importante averiguar es el gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco por especie? ¿No ves? Porque esto es importante para que ustedes digan cuánto de líquido le voy a meter al animal. No es nomás llevarle a mejor vida, ¿no? Al animal. Y una vez que tengan estos datos, ustedes van a poder hacer este cálculo que hemos hecho al principio. Este cálculo. Porque ahí voy a saber cuánto es su filtración glomerular y cuántos ml por día tiene que eliminar. Ustedes tienen que saber cuánto de orina debería tener un perrito de 10 kilos, un perrito de 5 kilos. ¿Cuánto al día debería orinar? ¿No ve? Eso lo tienen que saber.
Peor si van a trabajar en clínica, ¿no? Porque clínica esas cosas ustedes no ven. Lo bueno es que con el nuevo pensum va a haber urgencias veterinarias, ¿no? Aquí está, bueno, aquí ya hemos visto. Ahora vamos a la asa de Henle. En la asa de Henle, ¿qué habíamos dicho en la descendente? ¿Qué se reabsorbe? El agua. ¿Cuánto por ciento? 10%. En el túbulo proximal, 65. Aquí, 10%. ¿Ya? Y luego en la ascendente, en la parte gruesa, 25%. Vean que en la parte gruesa de la Henle, igual que en el túbulo proximal, tiene varias funciones para hacer en esa nefrona. Miren, aquí va a pasar el sodio, el agua, el potasio, el cloro y el magnesio, que es una molécula importante. Entonces, ¿qué se va a reabsorber en la asa de Henle? En la parte gruesa, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio y magnesio. Aquí hay una tablita donde dice qué cosas se reabsorben, estas son las cosas más importantes, hay más cosas que se reabsorben en cada parte de la nefrona, ¿sí? Esta imagen es para mostrarles que la orina original tiene un color claro, ¿no? Y es el color del plasma. Entonces el plasma, ustedes han visto que de las vacas es de un color, de los perros es de otro color y de nosotros es otro color, ¿no? Entonces aquí en la primera porción va a tener el color del plasma, porque lo que entra es el plasma, ¿verdad? Y a medida que vaya pasando, la muestra de orina va a ir concentrándose y va a cambiar de color. Y gracias al urobilinógeno, ¿verdad? Porque ese es el que le va a dar el color a la orina, ¿ya? Y es del túbulo contorneado distal. Aquí hemos hablado de la mácula densa. Ya, esto ya estaba en la presentación primera, es una pregunta de examen. Porque en orina hay hartas cosas, se mide cetonas, glucosa, varias cosas se miden. Pero ¿cuál es el indicador directo de la función renal? Son densidad, pH, proteínas y examen microscópico del sedimento. ¿Ya? Ahora, objetivos de las pruebas del funcionamiento renal. Naturaleza, de dónde viene, naturaleza del trastorno de la función renal, grado del trastorno de la función renal, y eso, ¿quién medía? El examen general de orina, ¿se acuerdan? Porque hemos dicho que el riñón solo se manifiesta en signos clínicos cuando el 80% ya no funciona. Pero el examen general de orina sería una forma de detectar antes de esto, ¿no? Que hay que hacer de forma frecuente, una vez al año, etc. Entonces, la filtración glomerular, ¿cuáles van a ser mis indicadores? La urea, la creatinina y la depuración de creatinina. Pregunta de examen. Si yo quiero saber cómo está filtrando la parte glomerular, que sería esta cosita de aquí, ¿está filtrando bien? O ya no filtra, o todo se entra. Entonces, si no es así, porque aquí entra la sangre y aquí sale la sangre, ¿no ves? Entonces, yo tengo que medir urea, creatinina y depuración de creatinina. Ya les dije, en medicina veterinaria, urea y creatinina, ¿ya? Respecto a la función tubular, es importante la densidad de la orina. Eso sí vamos a poder medir. pH de la orina, esta excreción de amóxido de bicarbonato no nos da en la tira reactiva, son otro tipo de pruebas. Pero en la tira reactiva yo puedo encontrar la densidad de orina y el pH de orina, ¿ya? La creatinina y la urea, esto está con rojo, que son las pruebas básicas, ¿no? Y otra prueba básica que va a apoyar a este diagnóstico es el examen general de orina. Cuando ustedes pidan depuración, evaluación del riñón, si quieren hacer sus tesis en alguna alteración, etcétera, siempre debe estar creatinina, urea y examen general de orina. ¿Y del examen general de orina qué nos interesaba? Creatinina y urea. No, del examen general de orina, ¿qué nos interesaba? Urea y creatinina. Sí, urea y creatinina.
El pH, el parámetro de bicarbonatos. Proteínas y el contenido del sedimento, examen microscópico del sedimento. En esta imagen ya habla todo lo que es la parte del riñón, ¿no ve? Es importante saber la causa del riñón. Entonces puede haber prerrenales, renales y posrenales. Las prerrenales no tienen que ver nada que ver con el riñón, tiene que ver cómo está entrando la sangre. La sangre es el problema, ¿no ve? Puede ser paciente con anemia, es un problema prerrenal. No es que el riñón está mal, sino su problema está mucho más arriba. Puede ser un accidente, una herida donde el paciente esté desangrándose. Va a fallar también el riñón, porque ya no va a haber quien entre para filtrar, ¿no? Entonces eso, pero no es culpa del riñón, sino es que hay una herida que no está ahí. Entonces tiene que ver con el volumen de la sangre y con todos los factores relacionados con la cantidad de la sangre que va a entrar. Esas son las prerrenales. Las renales son la glomerulo. Van a averiguar qué es glomerulonefritis, qué es síndrome nefrótico y nefrítico, ¿sí? ¿Qué es síndrome nefrótico y nefrítico? Parecido, ¿no? Pero no es lo mismo. Aquí les pongo un poquito que es cuando hay un problema degenerativo y aquí cuando hay un problema inflamatorio. Intoxicación por fármacos, alteración de los túbulos por la hemoglobina. Y las posrenales, que son las obstrucciones, por ejemplo, un daño. ¿No? Okay. En esta imagen vamos a ver, este es el riñón, este es la unidad anatomofuncional del riñón, que sería la nefrona, ¿no? Dice, ¿quién va a ser la molécula que se filtra en su totalidad? La creatina, no se reabsorbe. Pregunta de examen, cuidado con el forma, ¿cuál es el mejor indicador de la evaluación de la función renal? La creatinina. ¿Por qué? Porque no se reabsorbe. Todo va a ser eliminado, tiene que ser filtrado por el riñón. Entonces, ese es el mejor indicador. Luego viene el sodio y el cloro, pero el sodio y el cloro no se elimina todo, sino se reabsorbe una parte, ¿ya? En el caso de los aminoácidos y la glucosa se reabsorbe todo. ¿En qué nivel se reabsorbía? ¿En qué lugar de la nefrona se reabsorbía los aminoácidos y la glucosa? En el túbulo proximal, ¿no? Y la filtración, en el caso de los ácidos orgánicos y de las bases, puede venir desde aquí o también se puede ingresar después, porque hemos visto que está como un ovillo de lana la sangre, envolviendo a la nefrona. Entonces, de la sangre puede pasar a la nefrona sin haber pasado por el glomérulo, ¿ya? Ya, entonces aquí tenemos los indicadores de perfil renal, aquí tenemos la parte glomerular, que vamos a ver, urea, creatinina, proteínas. También tenemos otra parte de electrolitos y otra parte de pH en sangre, colesterol, etc. Aquí está el problema prerrenal, consecuencia de una reducción en la perfusión renal, y esto ocurre por problemas, un fallo cardíaco, una disminución del torrente sanguíneo, etc. Aquí la renal es la que vamos a ver principalmente la parte del glomérulo y del túbulo. Y aquí sería cuando hay algo extra. Esto van a encontrar en el libro de Maxine. Y en el libro de Maxine dice pruebas funcionales del riñón basados en el lugar de la nefrona, ¿sí? Entonces, sí, para el glomérulo, ¿qué prueba funcional haría? A mí lo que me interesa es la prueba funcional, no si es cualitativa, cuantitativa. No vamos a trabajar mucho en el método, porque los métodos han cambiado con el tiempo, ¿no ve? Pero sí esta parte, ¿qué es lo que se altera por cada parte de la nefrona? ¿Ya? Esto ya hemos visto. Los daños glomerulares y hipertensión prolongada, diabetes, inmunotrastornos, depósitos amiloideos. Eso va a producir 3 disfunciones, desechos corporales. Esto está en el libro de Maxine, ¿no? Corporales que no filtran totalmente y se acumulan en el plasma, como sea la creatinina, la urea y el ácido úrico. También les hago una pregunta. ¿Cuáles son los metabolitos que se usan en la filtración glomerular que no sean proteicos?
que no vengan de proteína. Son estas, tienen nitrógeno, pero no es una proteína, sino es un metabolito de excreción. Es el producto final de las proteínas, porque el ácido úrico también es un producto final de las proteínas, ¿no? La creatinina no, es de la creatina. Los materiales de alto peso molecular, como ser eritrocitos, proteínas, comienzan a filtrarse por la membrana dañada. O sea, ya si vemos glóbulos rojos, drenados, si ya vemos cantidad de proteínas, ya va a haber una alteración en el riñón. Los glomérulos no afectados tratan de suplir su función de las vecinas. Por eso es que cuando el 80% se arruina, recién hay las manifestaciones. ¿Ya? En el caso de los túbulos, daños tubulares, tenemos trastornos glomerulares, la insuficiencia vascular y el taponamiento del lumen. Y eso sería. ¿Alguna consulta? Ya no alcanzo. Tenía que ir a la landeta, pero ya no alcanzo. Me voy a quedar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la parte de lo que es la parte. Puedes conectarme, señorita. 20 minutos tienes, ¿está bien? Máximo media hora. Máximo media hora. Porque ese tiempo te van a dar en la vida. No, es de 20 a media hora. Esto lo saca. La hormona aldosterona. Ay, perdón. ¿Qué vienen de edad? No son raros, ¿no ves? No. O los de aquí abajo. No somos raros, ¿no ves? Somos parecidos en muchas cosas. Entonces, eso se ha evidenciado en los perros que la altura no les afecta en la cantidad de glóbulos. Ha habido algunos casos exclusivos que sí subían 5 o 6, pero en el resto no. Entonces, la señorita va a explicar este nombre. Andrea, tienes 25 minutos, hasta las 3 en punto. Ya. Buenos días, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Yo voy a presentar el tema de investigación de determinación de los valores de referencia en 3 tipos de razas: Rottweiler, Ovejero y San Bernardo, en la edición 2025. Mi nombre es Andrea Alejandra Flores Rodríguez. De manera introductoria, puedo mencionar que antes en la medicina veterinaria lo primero que se hacía era el tratamiento clínico, no tanto las pruebas de diagnóstico como pruebas complementarias. Por lo tanto, Fraile en 2014 afirmó que el bienestar animal ha cobrado mayor importancia en los últimos años, ya que los propietarios han reforzado un vínculo con sus mascotas. Por lo tanto, estas pruebas complementarias ya llegan a ser herramientas para el diagnóstico y el seguimiento clínico de las enfermedades de los animales. Y lo define Coco y Musa en el 2000 como una herramienta básica para el control de las sustancias bioquímicas que están presentes en la sangre. Una de estas pruebas complementarias de laboratorio es la evaluación del perfil hepático. Como sabemos, el hígado es un órgano que cumple diversas funciones, entre ellas es la desintoxicación, la síntesis, el almacenamiento, entre otras. Y al convertirse en un órgano tan importante, además del riñón, del hígado, es necesario pedir una prueba de laboratorio, como ser el perfil hepático. Y reforzando esta idea, cabe resaltar que muchas alteraciones que ocurren en el hígado no siempre son específicas, pasan desapercibidas muchos síntomas que muchos animales tienen. Por ejemplo, ante una hepatitis muy leve, empiezan a tener fiebre, decaimiento, pero no siempre le generan mucha importancia los propietarios o los veterinarios. Los principales antecedentes que he destacado son 4. Son los más relacionados a mi tema y los que más se destacan. En este caso es Urquieta en 2023, que analizó y determinó valores de referencia en caninos de raza, determinando 100 caninos sanos, donde encontró diferencias significativas
respectivas de lo que es fosfatasa alcalina según la edad y AST según la raza. De la misma manera, pero no en las mismas razas, sino en razas mestizas, Quispe en 2023 estableció valores de referencia en 126 caninos, determinando variaciones significativas en AST y fosfatasa alcalina según la edad. Por otro lado, Montoya en 2017 analizó 240 muestras en caninos sanos, determinando que según la edad y el género, sobre todo la edad, influye significativamente en el perfil hepático. Además, Galarza en 2017 también evaluó a caninos estrictamente sanos, donde determinó que GGT y fosfatasa alcalina varían significativamente según la edad. Como mi justificación del estudio, el problema actual que vi es más que nada el hecho de que muchas veces nosotros o los médicos veterinarios para la determinación de los valores de referencia o recurren a lo que es valores internacionales, no tanto nacionales. Eso justifica muy bien de que no existen muchas investigaciones en las que se han determinado los valores de referencia, sobre todo en diferentes tipos de poblaciones. Esto aumentando el riesgo de los errores de diagnóstico. Por lo tanto, como importancia clínica, esto resulta ser como un aporte al evaluar la función hepática para detectar también alteraciones tempranas y influir en el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades, apoyando en la práctica clínica, fortaleciendo el diagnóstico y contribuyendo en el bienestar de los animales. Como aporte del estudio es la determinación de los valores de referencia, considerando 3 variables: raza, edad y sexo, y mejorando así la precisión diagnóstica. Los objetivos es determinar los valores de referencia en perfil hepático en Rottweiler, ovejero alemán y San Bernardo. Como objetivos específicos está establecer los valores del perfil hepático, indicadores de la función excretora y secretora, indicadores de la función metabólica e indicadores de la integridad de los hepatocitos. Los principales materiales que se han utilizado en el laboratorio son los equipos, como son el centrifugador, el refrigerador, el cronómetro, el agitador, el espectrofotómetro. Como materiales esenciales propios del laboratorio, para el laboratorio se utilizaron guantes de nitrilo, micropipetas, granillas, tubos de lectura, tips azules, amarillos y los diferentes reactivos que se utilizaron, además de su respectivo control normal y fotográfico. Como tipo de diseño de investigación se considera un no experimental debido a que no se intervino en ninguna de las variables. Es descriptivo ya que se describió cada una de las variables. Es transversal ya que se realizó la investigación en un determinado tiempo, y observacional debido a que no se modificaron ninguna de las características de los animales. En la metodología se dividen en 3 etapas: la etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa posanalítica. Siendo la etapa preanalítica son factores que es como factores que se utilizan descarte y donde se consideran los valores, los criterios de inclusión y exclusión de los animales, clasificándolos en si el perro se encuentra sano, si el propietario lo autoriza. Son prácticamente todos los factores que pueden llegar a alterar en el momento de la toma de muestra. Como etapa preanalítica ya es todo lo que se realiza en el laboratorio, tanto si ingresa o no la muestra. Se consideran muestras que no se encuentran hemolizadas, ni glutémicas, ni histéricas. Posterior a eso se pasó a la etapa posanalítica, donde se hizo la tabulación de datos y el reporte de resultados. El tamaño muestral según las sedes, existe alrededor de aproximadamente 700.000 canes vacunados contra la rabia, pero no existe un registro oficial donde indique cuántos animales de cada raza existen. Pero según Humberto, en el 2021, determinó que el tamaño muestral se justifica por el objetivo del investigador, tanto por las características que tiene el estudio. Por lo tanto, una cantidad superior a 100 o igual a 100 es válida, ya que se considera una población homogénea y esta baja la variabilidad de los resultados. Por lo tanto, este tamaño muestral de 104 resulta ser válido.
ya que su distribución llega a ser cercana a normal, permitiendo estimaciones válidas dentro del estudio. El tipo de muestreo es no probabilístico. Esto justificado por conveniencia, justificado por Hernández en 2014, debido a que describe este tipo de estudio como un estudio que realiza la selección de elementos según criterios definidos por el investigador. En este caso se utilizaron criterios de inclusión como ser específicamente caninos sanos. En los criterios de selección, específicamente caninos que estén sanos, caninos que de 1 a 7 años, caninos que hayan sido vacunados, que pertenezcan al Club Kennel de la FCI y que pertenezcan a estas 3 razas, además de cumplir el ayuno de 8 horas como mínimo. La justificación de esta selección es justificado por Fraile en 2010, debido a que él describe como a estas 3 razas como las más comunes que las podemos encontrar como población en general. Y esto aporta mucho, ya que va a existir en los resultados mayor homogeneidad de la muestra. Y más adelante voy a mencionar como un ejemplo, ya que ha habido tesis en las que se han utilizado muchos tipos de razas, incluyendo razas mestizas, donde eso ha provocado mucha variabilidad en la muestra. Y como clasificación etaria, voy a justificarlo con 4 autores. El primero es Cervantes en 2014, que clasificó a los perros como en 2 categorías, ya sea jóvenes y adultos. Los jóvenes pasaban a ser hasta los 14 meses y los adultos pasaban a ser de 15 para adelante, llegando a etapa adulta. Castellanos, por otro lado, en el 2018, lo clasificó a los perros como en 3 categorías, ya sea razas pequeñas, razas medianas y razas grandes, describiendo que las razas pequeñas llegan a la adultez al año y los cachorros se consideran a partir del mes, hasta el mes. Y las razas medianas llegan a la etapa adultez de 15 al año. Y en razas grandes llegan a la adultez de los 18 a los 24 meses, es decir, a partir de los 2 años se consideran adultos. Y evidencia en 2025 los clasifica igual de la misma manera en 3 etapas, siendo la más resaltante en razas grandes y que llegan a la adultez a los 2 años. Por lo tanto, en esta investigación se utilizó una clasificación etaria según la FCI, según las normas, y más específicamente del Club Kennel, donde divide categoriza a las razas grandes como jóvenes hasta los 24 meses y adultos de 2 a 7 años, y geriátricos de 8 para adelante. El transporte de muestras y la toma de muestras, además del procedimiento en el laboratorio. Las muestras se tomaron de 6, 8 a mediodía, dependiendo de la disponibilidad de los propietarios. Después de eso se extrajo la sangre alrededor de 8 ml. Un ml se depositó en lo que son los tubos Eppendorf para la evaluación del tipo de protrombina junto con el citrato de sodio, y lo demás se depositó en los tubos con G separador para el procesamiento de los demás analitos del perfil hepático. Se separaron el suero y se procesaron todas las muestras de albúminas, proteínas, transaminasas, fosfatasa alcalina y bilirrubina. Las variables de estudio a considerar son factores de estudio como sexo, edad y raza con sus respectivas categorías de macho, hembra 50 caninos, macho 54, de jóvenes se tuvo alrededor de 24 caninos, y de jóvenes 24 y de adultos alrededor de 80.
y de la misma manera en raza se clasificó de San Bernardo 35, 35 y 34 animales, además de las variables de respuesta. Ya, de manera estadística se utilizaron dos paquetes, el Incostat y el Excel, para la evaluación de los resultados, donde ambas se utilizó más que nada para clasificar la variabilidad de las muestras, siendo si es significativo, si hay varianzas significativas entre ellos o no. Y como paquete en Excel se utilizó la estadística descriptiva para evaluar la kurtosis, la desviación estándar, además de la media modelo. Con respecto a la albúmina, se utilizaron, se mantuvo constante, ya que la kurtosis llega a ser cercana a 1. La media, la mediana y la moda se mantuvieron iguales, lo cual indica homogeneidad de la muestra. Esto concuerda mucho con lo que Quispe y Urquieta mencionan en sus investigaciones, en las que tampoco encontraron diferencias significativas ni en sexo, ni en edad, ni en raza. Y Fraile en 2024 igual lo concuerda, debido a que afirma que no se encuentran alteraciones en la albúmina, ya que la albúmina es un factor que pocas veces es alterado, solo si llega a perder el 80% de su síntesis en el líquido. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. En proteínas totales tampoco se encontró ninguna varianza significativa, donde la kurtosis se mantuvo de la misma manera constante, cercana o igual a 1. La mediana, la moda, poseen unos valores similares. Y esto también concuerda con lo que dice Ramteke en 2019, que también evaluó diferencias significativas, sí hubo diferencias significativas en estos tres valores de edad, raza y sexo, pero no encontraron diferencias a pesar de que evaluaron caninos de raza, ya sea labrador, ovejeros y pastores. Además, en 2010 también encontró diferencias significativas según la edad, dividiéndolos en arriba de 1 año a menores de 1 año, pero esto lo justifica con Kaneko en 2019, que lo justificó con el hecho de que muchas veces llegan a haber variaciones por el hecho de que hubo varianzas en las muestras, ya que muchas veces las concentraciones no tanto llegan a ser patológicas, sino la población en la que se llega a estudiar, ya que, por ejemplo, en castellanos en 2010, al haber utilizado 48 razas distintas, podría haber alterado los resultados. El tiempo de protrombina tampoco se encontraron diferencias significativas. En este caso, en este analito no existen muchas investigaciones. Sí existe una investigación en la que se realizó específicamente evaluando variaciones hemostáticas, pero tesis como tal no las incluyen muchas veces en lo que es para la evaluación del perfil hepático. Solo hay pocos en los que más se destaca es en Núñez en 2012, en las que sí evaluó específicamente este factor del tiempo de protrombina, pero tampoco encontró ninguna variación. Por lo tanto, asimismo como investigación se acepta la hipótesis nula. En el caso del colesterol, con respecto al sexo y la edad, no se encontraron variaciones significativas. La kurtosis se mantuvo constante, la mediana y la moda también obtuvieron valores similares y se acepta la hipótesis nula, pero con respecto a las razas sí se encontraron diferencias significativas. Esto más que nada se justifica con Osorio en 2012, ya que sí encontró diferencias significativas según la edad, pero más es por el hecho de que él afirma que es y lo compara más con nosotros los humanos, ya que nosotros al tener más edad lleva a subir nuestro colesterol, pero en su investigación resalta que al tener los perros, al ser menores, al ser más cachorros, elevan su colesterol, tienen mayor cantidad de colesterol en su sangre.
pero al llegar a la etapa de la adultez, este valor llega a reducir. Esto lo justifica con el hecho de que, por ejemplo, al manejar en las investigaciones animales más robustos, llegan a bajar la tasa metabólica y la masa muscular llega a ser mucho menor. Y esto puede alterar a los niveles de colesterol, no tanto por alguna alteración patológica. Según la AST, tampoco se encontraron diferencias significativas. La kurtosis también se mantuvo constante, igual o cercana a 1. La mediana, la moda, tuvieron resultados similares, por lo tanto se mantuvo la homogeneidad aceptando la hipótesis 1. La LT tampoco se encontraron diferencias significativas según la kurtosis, la mediana, la moda y la media se mantuvieron igual constantes. Con la GGT, de la misma manera, no se encontraron diferencias significativas, la kurtosis se encontró constante igual o cercano a 1 y se acepta la hipótesis 1. Con respecto a la fosfatasa alcalina, en acá voy a resaltar que acá sí se encontraron diferencias significativas según la edad, pero según el sexo y la raza no, pero de todas maneras la curva se mantuvo constante. Y en el grupo etario sí hubo diferencias significativas entre jóvenes y adultos, pero esto más se justifica es que la fosfatasa alcalina es una enzima que se encuentra en las diferentes partes del cuerpo, como sabemos. Se encuentra tanto en el riñón, puede encontrarse una enzima en el hueso, se encuentra de forma decreciente en todos los órganos. Al encontrarse en el hueso, es mucho más predisponente a encontrarse en animales, en cachorritos, ya que la isoenzima FA de la fosfatasa alcalina se encuentra en mayores cantidades en el hueso con los cachorros y va disminuyendo su función, no tanto a un nivel patológico. Y esto se resalta más por Urquieta, que también encontró diferencias significativas según la edad, pero no tanto a nivel patológico. Y Quispe en 2023 de la misma manera encontró diferencias significativas con respecto a la edad, pero y evaluando a cachorros, adultos y geriátricos, evidenciando diferencias significativas solo en cachorros, jóvenes y adultos, adultos y geriátricos. Pero esto se descarta con el hecho de que, como indiqué, hay muchas isoenzimas que se encuentran tanto en el hueso, en el hígado, en el riñón, incluso en el cerebro. La bilirrubina tampoco se encontraron diferencias significativas en ninguno de los tres valores. Este es un analito que es muy sensible a factores preanalíticos, por eso tampoco se determinaron las kurtosis y las desviaciones estándar, ya que también se obtuvieron resultados muy cercanos a cero y es un poco más sensible a factores como la luz, el tiempo y demás. Así que se acepta la hipótesis 1. Como conclusiones, de acuerdo a la función metabólica, no se encontraron diferencias significativas de acuerdo a la albúmina, las proteínas y el flujo de proteína, pero sí se encontró diferencias según la razón del colesterol. En los valores bioquímicos, indicadores de la integridad de los hepatocitos, sí se encontraron diferencias no se encontraron diferencias, según la AST, la LT y la GGT. Y en la función excretora solo se encontró diferencias significativas según la edad en la fosfatasa alcalina, pero no en la bilirrubina. Y eso es todo. Como se ponga hacia adelante. Primero te falta en hablar claro. Tú te entiendes, pero el resto no te entiende. Y el día de la defensa tú tienes que convencer a ese tribunal sobre tu trabajo, ¿ya? El siguiente es que
pones una diapositiva